para ver a Corradino Vega. Muchísimas gracias, Corradino, en la presentación de este nuevo libro, Entre Mujeres, publicado por Galaxia Gutenberg, y también muchísimas gracias, Elvira Lindo, por ser tan fiel a este lugar y tener tan presente siempre la amistad y en estos y apoyar, ¿no?, a un autor como es Corradino. Hace poco presentamos también una biografía estupenda sobre Arturo Barea y hemos ido recibiéndole aquí periódicamente con sus libros, así que bueno, pues es un gran placer escucharos y conocer qué es lo que tiene dentro este nuevo libro, Entre Mujeres. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Lola. Siempre es un placer estar aquí como en casa. Y hoy en especial, con esta estupenda novela de Corradino, es curioso porque hace muy poco que leí tu libro de Arturo Barea, o sea que no ha pasado mucho tiempo desde la publicación del libro de Arturo Barea y hay cosas que encuentro en común, siendo tan diferentes los dos libros, siendo uno una especie de ensayo casi, un ensayo personal y una novela. Hay cosas en tu escritura que siempre denotan como una preocupación social y una preocupación no solo de la persona que retrata, sino colectiva, de lo que está ocurriendo y una preocupación moral, ¿no? Esta novela que me ha sorprendido, la verdad, porque vivimos en unos tiempos en los que parece que las mujeres tenemos que escribir de mujeres, los hombres de hombres, y de alguna manera esta novela rompe con eso y te lanzas al retrato de una mujer en concreto, pero también de una serie de coro de mujeres que la acompañan en un duelo, en la pérdida del marido. Ahí está Olga, esta mujer de clase bien, de una burguesía bien situada, de una burguesía que que tiene un papel predominante en una sociedad no muy grande, a la que se le muere el marido y se derrumba su mundo. Una mujer que ha elegido ser madre y esposa y que de repente se tiene que enfrentar al mundo, que pensaba que esa elección que había hecho era la correcta, y que cuando desaparece su marido pues empieza a plantearse no solamente lo que tiene que hacer para salir adelante con sus 3 hijos, sino cómo ha sido su vida y cómo ha sido su matrimonio y cuáles han sido sus sentimientos y cuáles han sido las palabras no dichas, ¿no? En este sentido se convierte en algo que yo no esperaba en un primer momento. Empecé leyendo la novela y la verdad es que como no sabía nada de la novela, no sabía para dónde iba a ir el argumento, y el argumento acaba teniendo algo de suspense, de suspense psicológico y también de suspense real, de aquello que no sabemos de las personas una vez que desaparecen, de aquello que fortuitamente descubrimos de las personas de las que creíamos saberlo todo, y de nosotras mismas, ¿no? De nosotros mismos. La novela se llama Entre Mujeres y efectivamente trata de la relación entre en cómo, que apela a algo que ha sucedido a lo largo de la historia, que son mujeres acompañando al duelo de una mujer, ¿no? Mujeres, con una solidaridad hacia esa mujer que se queda con 3 niños, ¿no? Y el personaje de ella, el personaje principal, el de Olga, me encanta porque es un personaje con muchas aristas. No es una mujer perfecta, no es una mujer que... no es una mujer cándida, sino es alguien que comienza a ver la realidad en el momento en el que tiene que empezar a verla, ¿no? Tal vez ha vivido sobreprotegida,
en un mundo que yo creo que tú conoces o que tú conocías muy bien, ¿no? Y del que me gustaría que empezáramos a hablar, porque me gustaría que empezáramos a hablar, el lugar en el que ocurren las historias es importante. Y me gustaría saber, uniéndolo a tu propia biografía, ¿por qué eliges todo este territorio de las minas, que tiene una parte cosmopolita y que tiene otra parte sindical, ¿no? ¿Por qué decides elegir este mundo? ¿Qué relación tiene contigo? Buenas tardes, muchísimas gracias a Librería Alberti y a Lola. Hace ya unos años estuve aquí, la primera vez que vine precisamente con Antonio Muñoz Molina a presentar La Noche Más Profunda, y luego cada libro, es verdad que todos los libros que presentan en Madrid los he hecho aquí ya por una cuestión de afecto y de lealtad, ¿no? Muchas gracias también a los asistentes, dadas las circunstancias y la Feria del Libro, un viernes por la tarde, y sobre todo muchas gracias a Elvira, porque su cariño y su generosidad y su apoyo siempre a mí esto de la escritura es una cosa muy solitaria y a veces uno se siente muy desalentado, ¿no? Y no sabe si lo que está haciendo tiene un valor o está bien, y ella siempre ha estado ahí apoyándome y se lo agradezco muchísimo que se haya acercado aquí para hablar de Entre Mujeres. Me preguntabas por el sitio, y es verdad, a mí me gustan mucho las novelas cuyo entorno, cuyo enclave tiene su nombre propio, ¿no? Y en este caso está clara la referencia autobiográfica, ¿no? Yo nací en Minas de Río Tinto y viví allí hasta los 18 años. Es un pueblo muy peculiar, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX estuvo prácticamente colonizado por una empresa británica explotadora de la mina, y los ingleses, con esa cosa como paternalista que tenían, instauraron allí unas escuelas, unos hospitales, Mi padre estuvo en un hospital. Sí, sale en el libro de... sí. Y entonces, a partir de ahí, el pueblo se tuvo que mover urbanísticamente, porque al ser el subsuelo propiedad de la empresa minera inglesa, vieron filones de cobre debajo del pueblo, tuvieron que derruir el pueblo, la antigua iglesia, y desplazarlo. ¿Eso de qué año, de qué momento estamos hablando del principio del siglo XX. Vale. Entonces, por ejemplo, la iglesia es moderna, es de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, el que va allí ve que cada barrio está tan estratificado, porque cada clase social tiene su lugar, ¿no? Sí. Lo que en la novela se llama el Valle son unas calles que tienen una especie de apariencia de barracones de trabajadores, ¿no? Son calles blancas, contiguas y con una disposición para los obreros no cualificados, ¿no? Para los mineros. Pero luego, conforme se subían el escalafón del organigrama de la empresa, pues había unos chalés, hay unas casitas adosadas, y todo la punta de la pirámide era el barrio inglés. El barrio inglés, que se llama Bellavista, es un barrio de arquitectura victoriana. Tiene una capilla presbiteriana y las casas donde transcurre la novela son con sus techos a dos aguas, la pintura de las puertas verdes, canchas de tenis, la piscina. Entonces, Río Tinto fue un pueblo muy peculiar porque no se correspondía con la zona en la que estaba ubicado, es decir, en occidente de Andalucía, las tasas, por ejemplo, de analfabetismo de la época eran atroces. Sin embargo, en Río Tinto, por el paternalismo del que hablábamos antes, pues la sanidad y la educación estaban más o menos atendidas. Entonces, el pueblo se dividía entre los agradecidos al patrón, pero claro, al ser un pueblo minero y obrero, pues surge ahí también una respuesta muy contundente en el sindicalista, ¿no? Y desde el principio la UGT y la CNT tuvieron mucha fuerza allí. Luego ya, en la época en la que trata la novela, ya está comisiones, no está la CNT, pero hubo incluso, me estoy yendo un poco por la rama, pero al principio de la guerra civil hubo una anécdota, que fueron que los mineros, cuando estalló el golpe, el 18 de julio, y que Llano empezó a bombardear Triana, los mineros
cogieron un volquete de la mina y le soldaron unas planchas de hierro y fabricaron un tanque doméstico. Y se fueron a hacer la guerra a Sevilla, una especie de columna, ¿no?, de sindicalistas mineros, y le gastaron una emboscada a la llegada de Sevilla y los mataron a todos, ¿no? Y hay un monolito donde los recuerda. Y entonces Río Tinto, al ser un pueblo muy sindical, cuando rápidamente, a los pocos días, pasaron por allí las tropas franquistas, pues aquello fue una limpieza tremenda. Entonces... Pero no es irse por las ramas, porque es muy importante el lugar en el que está situada la novela, ¿no? Entonces, claro, es un lugar que además es el lugar de tu infancia, que conoces muy bien, y que la novela conserva los mismos nombres. Tú no has puesto otros nombres a los barrios ni nada de esto, sino que están los mismos, ¿no? Sí. Yo respeto mucho eso de lo que se llaman los críticos, lo del territorio mítico, o cambiarle el nombre, pero a mí me ha gustado siempre llamar a las calles, eso es muy de Galdós, ¿no? La calle es el nombre de la calle y el nombre del pueblo es el nombre del pueblo. Es decir, que si yo mañana voy a Minas de Río Tinto, voy a ver el barrio este de Bellavista, sí. Completamente como es, que de repente es como que entras en un lugar, me imagino, como un lugar como un barrio inglés. Sí, totalmente. Además estaba amurallado, había una muralla con unas garitas de vigilantes, tenían incluso su policía. Entonces la gente del pueblo solo podía entrar allí a hacer oficios de jardinería, de cocinero, peluquera. ¿Y tú en qué lugar de esta sociedad estabas? Claro, yo es que pertenezco, y eso se ve bien que en el libro de Arturo Barea, que donde hay sin ficción, hablo sin tapujos de mi educación, ¿no? Mi madre era maestra y mi padre fue futbolista, ¿no? Eres ahí una novela sobre ello, ¿no? Y entonces yo nací y me crié en el barrio de los maestros. Eso es otra cosa. Está la urbanización de los maestros, la urbanización de los médicos, la urbanización. Y la urbanización de los maestros estaba en tierra de nadie. No era ni de los unos ni de los otros. Era de los pocos habitantes del pueblo que no dependían ni pertenecían a la empresa minera. Y yo iba a una escuela pública donde lo mismo encontraba a los hijos de las clases altas de Bellavista que a los niños y las niñas más desfavorecidos del pueblo. Lo que se llama el Alto de la Mesa era el barrio donde nació mi padre, que es el barrio más pobre del pueblo. Mi padre venía del extracto más humilde. Pero yo fui una clase media un poco desubicada, ahí quizás entronca con lo de Barea, ¿no? Sí. Y entonces al hacer esta ficción ha sido más una observación en retrospectiva, ¿no? Una especie de memoria involuntaria, de contemplar cómo eran las madres, sobre todo para la construcción del personaje de Olga, de algunos amigos o conocidos, porque mi madre no era de esa clase social. Claro, yo eso lo he vivido también, porque no he vivido en ese pueblo, pero sí en otros sitios donde es verdad que la sociedad estaba muy... las capas sociales se veían hasta en las viviendas, ¿no? Entonces son cosas que tienes que observar una vez que ya dejas de ser niño, que cuando eres niño te parece normal que te haya tocado la que te ha tocado, ¿no? Entonces tú eliges a una mujer de esta urbanización inglesa, digamos, de los señoritos de estas minas, y ¿por qué la eliges a ella? Es decir, que ¿tenías algún tipo de inspiración en alguna persona que conocieras allí? No, es muy... Yo creo que la gestación de las novelas siempre tiene un componente misterioso, ¿no? O azaroso, de que el tema te busca a ti en lugar de tú al tema, ¿no? Yo debería ambientar esto en un entorno más afín a lo que fue mi familia o mi madre, pero me atraía el hecho de que la novela se situase en una casa de Bellavista. Y a esas señoras yo las he conocido y las he visto de pequeños, ¿no? Pero el primer hilo de la novela no es la protagonista. Ahí está un par de personajes secundarios que están inspirados en las voces que yo he seguido recordando y oyendo de mi abuela paterna y de una tía abuela, ¿no? Y entonces esas voces me han ido acompañando toda mi vida, desde que ellas murieron. Y yo quería contar anécdotas de... Mi abuela era peluquera, y contar las cosas que las mujeres hablaban en la peluquería,
Y fue por la vía de los secundarios como luego di con el personaje principal que es Olga. Pero en un principio la primera idea era escribir una novela sobre la peluquería de mi abuela. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que el personaje que está inspirado en mi abuela era para acompañar otra historia, ¿no? Y entonces lo de Olga sí es una ficción pura en ese aspecto. Claro, tú tomas detalles de mujeres que conoces para ir configurando el personaje de ficción. Claro, porque los hijos de aquella clase social, las hijas o los hijos, ya son completamente españoles, o no del todo. Sí, los matrimonios mixtos se dieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces es todavía común, cada vez menos, que en Río Tinto, por ejemplo, se den apellidos mixtos. Hay un escritor, un poeta, Juan Cobos Wilkins, ¿no?, que es de allí, y conserva ese segundo apellido de estos matrimonios mixtos. Y casi todos eran de Bellavista o de barrios bien, ¿no?, de Río Tinto. Y claro, los ingleses eran la hegemonía de la empresa y del pueblo, pues todos los descendientes eran de clase pudiente, ¿no? Y esos apellidos se siguen conservando, y además una cosa muy graciosa que es que en Río Tinto castellanizaban el nombre propio, ¿no? Si era Peter, pues decían Pedro, ¿no? Y luego pronunciaban el apellido pero en español. Si era Kane, pues decía Cane, ¿no? Y don Federico Cane, o don... Y eso es una cosa que yo vivo desde pequeño, sí. Y oye, por cierto, ¿que se sabía más inglés en Río Tinto que en otros sitios o no? No, la verdad es que no. Había profesores, los primeros profesores particulares, de clases particulares, y métodos que habían traído de enseñanza que sale en la novela. Pero yo no aprendo. No. ¿Y qué es lo que, para acabar con esto, qué es lo que te dio ese sitio? ¿El sitio te refieres? En sí, educarte o crecer en ese sitio. Pues me dio, eso también lo contaba en me dio una especie de incertidumbre o de incomodidad, de no sentirse de ninguna parte, ¿no? Ni de los... Yo no con antipatía, pero yo sabía que la gente de Bellavista no era mi gente. Y luego la gente del pueblo más humilde, pues por mi condición de hijo de funcionario tampoco, ¿no? Pero mi padre sí venía de ese sitio, ¿no? Y entonces rápidamente, cuando yo empiezo a tomar conciencia, y en esto también por una conciencia social y política, yo rápidamente me doy cuenta de que mis simpatías y mi afinidad están con los de abajo. Pero luego quería escribir sobre la clase social alta sin maniqueísmo, sin caricaturizarlos, ni que la crítica fuese muy gruesa, sino intentar trazar un personaje lo más complejo posible, ¿no? Que era un poco lo que tú hablabas de las aristas de Olga, ¿no? Que no todo el mundo a lo mejor lo ha leído bien así en ese aspecto, porque recuerdo, por ejemplo, que una correctora de la editorial me quería transformar a ese personaje, me lo quería moldear, ¿no? ¿En qué sentido? Quería convertirla en más feminista, ¿no? Sí. Entonces yo lo que le intentaba hacer ver es que dos cosas. Una era que yo estoy totalmente de acuerdo con las nuevas olas del feminismo y todo eso, pero que me parece un anacronismo mirar con los ojos del presente el pasado, ¿no? Y aplicarle ciertas etiquetas y ciertas reacciones, ciertos clichés a una mujer que está protagonizando una historia en 1983 en el sur de España. Y segundo, que Olga, por sus orígenes y por su condición, no podía ser una heroína feminista, ¿no? Es una mujer que sí se va dando cuenta de cosas y va descubriendo cosas y va abriendo los ojos en muchos aspectos, pero no puede ser una mujer con una conciencia feminista muy explícita. Y además porque me da la sensación de lo que me están intentando sugerir en la editorial, que rozaba un poco lo de la novela de tesis, que es una cosa muy común hoy día, ¿no? Ya sea en el feminismo o en la política, el defender una idea mediante los personajes de ficción. Y yo lo que quería que el personaje fuera lo más humano y lo más complejo y contradictorio, como somos todos, ¿no? Bueno, claro que los personajes no tienen que ir con un mensaje en la boca, ¿no? sino que hay que escuchar. Yo creo que además cuando se va creando un personaje o cuando se crea un personaje, quien escribe lo ve muy claro.
y lo escucha muy claramente. Entonces, poner en su boca palabras, mensajes para que cuadren con el mundo de hoy es una especie de traición a la naturaleza del propio personaje, ¿no? Pero yo creo que se saldrá un poco saldremos un poco de esta tendencia que yo creo que es un poco pesada, porque al fin y al cabo la literatura trata de todo tipo de personas, no de las personas que están de acuerdo ideológicamente ni con el autor ni con los lectores, ¿no? Y ahí está Olga, que yo creo que sí que ella se transforma durante a lo largo de la novela, y ahí hay un personaje, decimos que casi todos los personajes son mujeres, pero hay un personaje misterioso que es el que ha muerto, ¿no? Que es casi como sucede, a lo mejor si esto fuera una película, el personaje aparecería, ¿no? En flashback, o aparecería en su espíritu o algo así, porque es un personaje del que también vamos descubriendo cosas, ¿no? Está recordado, yo creo que por el impacto que sufre su mujer después del accidente de su marido, está recordado de una forma muy imprecisa por ella, y poco a poco esos recuerdos se van haciendo nítidos, ¿no? Es como un personaje por omisión, ¿no? Es la gran elipsis de la novela. Está el personaje del que se está hablando continuamente, que es el personaje masculino más importante, pero que desde el comienzo de la novela está muerto. Se puede defender. No se puede defender. Y claro, entonces me interesaba mucho que el descubrimiento ese de Olga, vital y social, fuera vinculado también con el descubrimiento de su propio matrimonio, ¿no? Que empieza a descubrir en el fondo quién era su marido, ¿no? Entonces, al principio yo creo que está tan aturdida por el shock y por el duelo, ¿no? Que ella no... Y también por la crianza muy seguida de los 3 hijos, y poco a poco, conforme ella... Y por su propia educación, que ha sido muy tradicional, ¿no? Claro, y poco a poco va encontrando pistas y se va preguntando si su marido era realmente quien ella creía que era su marido, ¿no? ¿Qué es lo que descubre? Quiero decir que no vamos a contar ahora lo que ocurre en la novela, pero ¿cómo es ese personaje que no está? ¿O cómo era en tu cabeza ese personaje que no está? Porque también es alguien que llega desde fuera al pueblo, que no pertenece a esa clase social, ni pertenece a ese mundo, ni llega para trabajar, ¿no? Y no, yo no llego a saber si es o sea, por un lado parece un hombre honesto, por otro lado no sabes si tiene algo de arribista, no sé si es que es las dos cosas, ¿no? Yo arribista no creo. Yo creo que también es muy complejo, tiene su parte... Es difícil hablar de esto sin revelar partes de la trama, ¿no? Del libro. Pero sí es no un estereotipo, pero sí es un modelo de hombre que yo conocí, ¿no? Eran los ingenieros, los químicos, venían del norte, ¿no? Venían con estudios muchas veces introducidos por la SAFA, ¿no? Por los jesuitas. Entonces habían sido personas con estudios y que por la vía de los jesuitas habían tenido ya una conciencia política y habían estado aquí en Madrid con el padre Llanos y todo eso. Y entonces en Río Tinto había un politécnico de los jesuitas, una SAFA, donde los curas eran muy concienciados, de esa clase de curas de donde sale comisiones obreras, y aquí en Madrid, en el Pozo, en el Tío Ramón. Entonces él viene con esa educación también bien, de familia burguesa, pero con conciencia política. Y se mete con buenas ideas en la empresa a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Lo que ocurre es que en Río Tinto se vivió de manera muy... No sé si en otros sitios también, quizás, ¿no? Pero yo sí recuerdo mucho la división entre socialistas y comunistas, ¿no? Entonces, allí había auténticas guerras dentro de la mina entre la UGT y comisiones, ¿no? Y este hombre va tomando la deriva más bien de UGT, mientras su amigo es un sindicalista
de la línea dura de comisiones. Y entonces es como una especie de jefe con conciencia social, ¿no? Entonces, cuando él ve injusticia, intenta paliarla en la medida de lo posible, pero evidentemente eso siempre deja insatisfecho a la parte más combativa, ¿no? Pero eso sí que define una época, ¿no? Porque yo creo que esa época, estamos hablando de años 80, sí que todavía quedaba en las empresas, era ese tipo de personajes, ¿no? Que habían progresado, que tenían puestos importantes en las empresas, pero que también gozaban de una cierta conciencia social. Y no solía ser comisiones, sino que solía ser la Unión General de Trabajadores, ¿no? Tal vez porque estaba como un poco en el medio de todas esas cosas, o porque era más suave, un sindicalismo más suave. Sí. Los oficinistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso pasaba ya bueno, no tanto, porque cuando Barea me acuerdo de Barea cuando iba Barea a la Casa del Pueblo a afiliarse y se pelea con uno porque dice que los de cuello blanco no son obreros, ¿no? Y sí, ese hombre moderado, de perfil progresista, pero muy centrado, estaban todos en la UGT. Y Comisiones era muy combativo, muy incendiario. Yo recuerdo los piquetes y las barricadas y imágenes en Río Tinto muy similares a las Asturias, a las de los astilleros de Gijón y toda esa época de la reconversión industrial. Hay unos paralelismos entre Asturias y Río Tinto tremendo, ¿no? Y sí, Javier, que es el marido de Olga, está ahí un poco ahí en medio y está intentando un poco como mediar, porque la reconversión empieza a conllevar las primeras regulaciones de empleo y él como responsable de la empresa intenta minimizarlos en la medida de lo posible. Pero también es visionario porque se da cuenta de que tal y como va el precio del cobre, el mantener la mina como la única fuente de vida de la zona no iba a durar mucho, como efectivamente sucedió. Sí. Ahora recientemente la han vuelto a abrir, pero durante 20 años fue una mina cerrada, ¿no? Porque por visto el precio del cobre de Chile, por ejemplo, era muchísimo más barato y no había manera de rentabilizar ya la extracción. Entonces él se adelanta a eso y entonces eso entronca también un poco cuando el Partido Socialista empieza a llegar a las administraciones. Aquí en el Ayuntamiento, la primera Junta de Andalucía, después del Estatuto y sobre todo en el año 82 en el Gobierno Central. Entonces la reconversión también tiene su lado positivo y su lado negativo. Era también ampliar a otros sectores e intentar diversificar, ¿no?, la fuente de ingresos de la zona, pero Río Tinto cuando cerró la mina fue un pueblo que se deprimió completamente y se quedó de la tercera edad. Bueno, de hecho, digamos, el crecimiento de la protagonista está relacionado con sus dudas sobre si quedarse o marcharse de allí, ¿no? Una especie de crecimiento personal, el dejar ese lugar y también al dejar ese lugar dejar esa especie de arraigo a la clase en la que te ha tocado nacer, ¿no? Sí. Río Tinto, en ese aspecto, yo lo recuerdo como un alto índice de universitarios per cápita, por así decirlo. Mucha gente que estudió gracias a las condiciones que habían puesto los ingleses y sobre todo las ganas de escapar que teníamos todos, de irnos de allí, de esa rigidez de las clases sociales y de los ricos aquí y tal. Yo recuerdo eso. De mi generación no se quedó nadie. Allí ya solo iba uno en Navidad a ver a los abuelos y cosas así. ¿Ahora qué tipo de sitio es? Ahora han vuelto a abrir la mina, como decía, y es un pueblo de apenas 3.000 o 4.000 habitantes. Uh-huh. Y llega a tener 20.000. Ya, pero con una historia riquísima, ¿no? Sí. Se trata de una historia personal, desde luego, que es lo que hablábamos de seguir el curso de la vida, el pensamiento de los personajes, pero te has valido de un momento histórico muy concreto, ¿no? ¿Por qué querías ese momento preciso? Que fue tan importante también en la historia de España, ¿no? Esos primeros 80, ¿no?
Yo tenía una maestra que es la que a mí me inició en la literatura y también un poco en la política, muy socialista. Y en el funeral de su marido, que tiene cosas del personaje de Javier, contaba en el funeral una anécdota que es cuando llegó la primera mujer alcaldesa socialista a Río Tinto, ¿no? que yo lo viví, ¿no? Entonces, la anécdota era que el coche que iba con el megáfono anunciando los mítines, el hombre, que era un hombre mayor y que incluso conservaba el carnet de antes de la dictadura y tal, iba diciendo, anunciándose, lo nunca visto, por primera vez una mujer alcaldesa, ¿no? Entonces era como si vendiera... como si vendiese algo, dice, meeting de lo nunca visto. Y entonces eso les hacía mucha gracia. Y es verdad que entró esa mujer con una fuerza renovadora y con una cosa de limpieza y de... como eran los primeros aquellos ayuntamientos de la democracia, ¿no? Sí, y siendo más... aparentemente debía haber sido más difícil que en estos tiempos, porque de repente surgían alcaldesas socialistas, en este caso una mujer todavía más fuerte, y salía el país de una dictadura, ¿no? Sin embargo, había como una especie de respeto también o una apertura del país para aceptar todas esas cosas, ¿no crees? Sí, claro. Ese espíritu que antes comentábamos aquí con Lola, ¿no? Es lo que ha perdido la política española, el encono y la bronca actual. Eso no... Allí recuerdo sucesivamente un alcalde de UCD, del PC y del PSOE, ¿no? Y había el micro reflejo de lo que estaba pasando también en España, ¿no? Creo que tú comentabas hace poco una columna, la amistad de Herrero de Miñón con Santiago Carrillo, ¿no? Esa concordia, ese diálogo, ¿no? Y eso a pequeña escala lo veíamos, ¿no? Mi abuelo era de derechas y católico y se tomaba el café con el compadre que era sindicalista, ¿no? Entonces, todo esto que se llama de la polarización y todo eso, la verdad es que eso se ha perdido completamente. Sí, porque había como un deseo de vamos a llevarnos bien, ¿no? Un deseo de salir de esa época tan oscura y de disfrute de la libertad en el sentido más honroso del término, ¿no? Y tú colocas a esta mujer que de pronto se queda viuda, te decía, no exactamente el finado, no exactamente arribista, pero bueno, digamos que se casa con una de las chicas burguesas de Bellavista, ¿no? Entonces ahí se queda sola esta mujer con 3 hijos y de qué manera ella empieza a tejer, yo no sé si muy conscientemente, las ayudas que va a recibir de otra serie de mujeres y que no todas pertenecen a su misma clase social, o casi ninguna. Yo creo que ella está completamente atorada, ¿no? Después de la muerte. Entonces ella se ve en la necesidad de tener que salir adelante cuando ella ha sido una niña bien mantenida que no ha tenido que trabajar en su vida, ¿no? Y esas relaciones de solidaridad femenina que se dan en la novela les van llegando por afectos, por gratitudes antiguas de las mujeres mayores respecto a su madre y esas redes de solidaridad también vecinal, ¿no? Lo hablaba con mi mujer, ¿no? Ella me contaba esas amistades de las vecinas, de su madre con las vecinas, ¿no? Que si tenía un problema, quien acudía en primer lugar eran a las vecinas, ¿no? Y ella, como Olga nunca necesitó ese tipo de ayuda porque lo tuvo todo, ahora incluso al principio de la novela empieza a recibirlo con sorpresa. Incluso ella se empieza a dar cuenta de que no le ha dado las gracias a alguien y se siente mal. Y se siente mal porque además reconoce que tiene ese tic de clase que es heredado de su propia madre, ¿no? Y entonces se va dando cuenta de que quizás debería de comprar un regalo a la costurera o de ir a agradecerle algo. Y eso yo imagino que si no le llega a suceder la tragedia de la muerte, a lo mejor no se hubiera dado cuenta o se hubiera dado cuenta más tarde, no lo sé. Y esa especie de solidaridad a través de lo doméstico, ¿no? Que yo creo que es tan peculiar
que a lo mejor tu editora se podría dar cuenta que eso es algo que define mucho el carácter femenino, ¿no? El echar una mano allí donde más se necesita, que es en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Tú sabes qué pasa? En esa misma sugerencia editorial de la que te hablaba antes, uno de los comentarios también era recorte, no recuerdo exactamente las palabras, pero recortar drásticamente tareas domésticas. Digo, no puede ser. Es decir, si la tarea doméstica vehicula esto, justo lo que tú acabas de decir, y además yo pensaba, digo, no por nada, sino esta persona quizás no haya tenido hijos pequeños y no sabe lo difícil que es organizarse la vida con hijos pequeños, y más una mujer sola con 3, ¿no? Y entonces, para mí, el detallismo de lo doméstico para mí era fundamental. Contar el día a día, cómo se arregla para poder llevar al niño al colegio, hacer esto y tal. Y ahí la ficción pues se alimenta de manera muy curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, los personajes de los niños pues se construyen por doble vía. Uno, por lo que uno recuerda de cuando era niño, y otro por lo que observa cuando se convierte en padre, en sus propios hijos, ¿no? Y hace esa fusión, ¿no? Y yo creo que lo doméstico es una clave, o sea, un arco de bóveda de la novela, ¿no? Es fundamental, ¿no? A mí me gusta escuchar muy atentamente las sugerencias de lectores antes de publicar, y casi siempre hago caso a las sugerencias de cambio. Pero en concreto en esta novela me salió una especie de rebeldía de no tocar ciertas cosas que se me sugerían hacer, ¿no? Por ejemplo, me decían, hay que revelar algo de la trama antes. Digo, no, vamos a confiar todavía en la paciencia del lector, ¿no? En que las cosas vayan surgiendo cuando tienen que surgir, y lo doméstico tiene que salir y se tienen que repetir, que tiene que ir allí, tiene que ir al otro lado y tiene que hacer de comer. Bueno, es que lo doméstico es importantísimo en la vida de las personas, pero no ya de las mujeres. O sea, digamos que casi la revolución ha sido que los hombres se han incorporado a lo doméstico, ¿no? Sí, o sea, quiere decir que nos define como personas en nuestro día a día, ¿no? Lo que hacemos, lo que sabemos, lo que no sabemos hacer, ¿no? Me acuerdo en estos tiempos pasados tan oscuros del confinamiento, ¿no? Que todavía oías a hombres con una presencia pública decir que es que no sabían hacer, que no sabían freírse un huevo o algo así. Siempre me extrañaba, porque decía, ya estamos en un momento de la historia en que todo el mundo tiene que saber algo, tiene que saber organizarse la vida, ¿no? Entonces a mí me parece tan admirable esa especie de magia que han hecho las mujeres, y en concreto las madres, para hacer muchísimas cosas a la vez y hacerlas de una forma asombrosa, milagrosa. Que, bueno, a mí me gustaba el leer cómo esta mujer viuda, esta Olga del libro, ¿no? Se las apañaba para sacar a 3 niños a la vez, y 3 niños que a su vez tienen sus problemas y tienen sus traumas por la muerte del padre, y tienen sus comportamientos, sus enfermedades, o sea, que hay muchas cosas que aparecen ahí, que forman parte de la vida de cualquier mujer, ¿no? Es que a mí me pasa una cosa, que conforme van pasando los años, a mí me gusta cada vez más la literatura que suena menos a literatura, ¿no? A ver si me explico. La aspiración más grande, creo yo, es intentar una literatura que se vuelva indistinguible de la vida, que narre la vida, el fluir cotidiano, como si fuese un río caudaloso, tranquilo, que va contando el devenir de los días en la expresión más cotidiana, independientemente de la historia que estés contando de fondo. Y me interesaba mucho eso, contar, por ejemplo, el transcurso de las estaciones en los inicios de los capítulos, y entonces ahí lo doméstico pues cobra esa dimensión. Y también quería escribir yo de eso, de lo que tú decías al principio, ¿por qué tienen que ser solo las mujeres las que escriban sobre pues me apetecía hacerlo a mí desde el punto de vista de hombre, ¿no? Y no sé. Sí, eso, ¿por qué pensaste en un mundo solo de mujeres? O casi solo de mujeres. Pues no lo sé.
La verdad es que no lo sé. Era la novela que yo quería hacerle a mi abuela, ¿no? A mi abuela peluquera. Y me di cuenta de que debía de ser una novela de... ¿Tú eres un poco el niño este que está por allí No, rondando por la peluquería? No, eso es una anécdota de mi padre cuando era pequeño, sí. Pero sí, es también la observación de la memoria de cómo yo recordaba a las mujeres. Y en el fondo es mi manera de homenajear a las mujeres que yo he tenido en mi vida. Y es un homenaje explícito al principio a mi abuela y a mi tía, pero también es un homenaje a mi madre y a mi mujer y a todas las mujeres que me han acompañado en mi vida, ¿no? Y también las ganas de hacer algo distinto porque yo todas mis novelas de ficción han estado narradas desde un punto de vista masculino. Y me apetecía hacer eso que hace también Colt Toynbee, ¿no? Que es contar desde la conciencia femenina. Bueno, lo hace Toynbee ahí, pero en el siglo XIX lo han hecho muchos escritores, ¿no? Pero me apetecía explorar ese mundo. Sé que me podían meter en un jardín y que me podían decir que a lo mejor no sé, pero... No sé. Bueno, ¿qué crees que saldrá de esta segregación? Porque de esta separación, más bien, de que uno escriba solamente aquello de lo que ha tenido experiencia, ¿no? O que uno escriba solamente desde su condición, de todo tipo, desde su nacionalidad, identidad, género, sexo, lo que sea. A mí eso me parece tan empobrecedor y tan no sé, tan inflexible, tan de compartimento, ¿no? Yo en esta novela he intentado eso, romper completamente con todos esos moldes, ¿no? Intentar hacer algo lo más libre posible. Era una novela de mujeres, pero tampoco cumple con el cliché feminista actual. No sé, los hombres no salen bien parados de la novela, pero yo es que creo que Galdós o esta gente no se paraba a pensar esas cosas. ¿Tú pensaste en alguien cuando escribiste la novela? Siempre inevitablemente se tienen a lo mejor ejemplos o no sé, novelas que a uno le han gustado. Has hablado de Galdós, has hablado de Colt Toynbee, pero no sé, ¿tenías a alguien en la cabeza? ¿De modelo literario? Sí, de modelo literario. Sí, o sea, a mí lo que me apetecía era hacer una novela del modo más realista posible, pero que no fuese un realismo que sonase antiguo, sino que fuese un realismo muy transparente. Entonces, ha sido la novela en la que yo he intentado o he puesto más esfuerzo a la hora de hacer que el estilo sea lo más transparente posible. No he intentado que el estilo no me pudiera, sino ponerlo todo al servicio de la narración y darle mucho la voz a... Te quiero decir porque cuando uno está leyendo algo, inevitablemente tu mente te lleva hacia lecturas y inevitablemente, o sea, apartas unas y asumes otras, o igual que escuchas una música y dejas de escuchar otra, porque todo el mundo, estás habitando casi ese otro mundo paralelo, ¿no? Sí. Yo, el modelo que he tenido en ese aspecto sí es Colt Toynbee y después la escritura transparente y a la vez muy realista, pues Alice Munro, ¿no? Pero claro, la afiliación, lo que a mí me gustaría parecerme o de verme, están en el siglo XIX, está en Galdós, está en Flaubert y todo eso, pero claro, los modelos al final empiezan sirviendo, pero luego al final tu propio libro te va llevando a lo tuyo, ¿no? Y las lecturas sirven, pero yo he intentado también en esta novela explorar algo mío, que será mejor o peor, pero que fuese mío, ¿sabes? ¿Qué sentiste cuando escribiste la última frase? Que es una cosa que yo creo que es algo muy especial cuando se está escribiendo una novela. Tal vez es ese momento en el que dices, ay, aquí se acaba todo, ¿no?
Pues no lo recuerdo bien, porque creo que al principio había otro final, ¿no? Mi primera lectora es ella, es mi mujer, y yo cuando termino algo ya más o menos creo que la primera en leerlo es ella. Entonces, además, la fortuna de que es lo que Virginia Woolf llamaba una lectora común, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, pues ella no es una... No está viciada a no ser ni crítico, ni profesora, ni escritora, ¿no? Entonces es una gran lectora, pero que me ancla a la realidad y a mí esos consejos me valen muchísimo más que los de un amigo escritor, ¿no? Entonces ella me dijo que el final no funcionaba, que el final había que cambiarlo y entonces lo cambié. Por eso te digo, porque la frase última, cuando sentí la alegría esa o el decir esto fue al segundo intento de capítulo final, ¿no? El primer capítulo, ese que cierra la novela y dices, pero aquí algo falla, ¿no? Pero al final sí, en la segunda versión ya cuando... Claro, es que no podemos hablar sin revelar un poco. No, pero no siempre es alegría lo que se siente al poner el punto final a una novela, ¿no? Hay veces que uno está muy engolfada en lo que está escribiendo y está dentro de ese mundo, y es gozoso también estar dentro de ese mundo, ¿no? Y a veces incluso de alivio, porque como se te atraviesa el libro, ¿no? Y te quieres terminarlo. No, en este caso sí recuerdo alegría. Recuerdo una sensación de... Ahora sí. A la segunda versión, sí, ahora creo que... Hablaba precisamente Alice Munro de tantas sensaciones que se tienen a lo largo de la escritura. Ella escribía cuentos, pero a lo largo de la escritura de una historia a veces es el pensar qué mal me está saliendo, ¿no? Y de repente es como que sientes que de repente ya estás cabalgando, ¿no? Ya eres un jinete seguro, ¿no? No te vas a caer, sino que ya estás... que yo creo que en las novelas suele ser cuando llevas 70 páginas o algo así, algo que te parece sólido y que ya te crees que merece la pena que sea leído, ¿no? Pero hasta ese momento, cuántas dudas, ¿no? Y aún así, después, es que es todo tan frágil, ¿verdad? Y pasas por el desaliento y la exaltación, ¿no? Y ahora sí, ahora va, y luego vuelve otra vez a... Y también depende de tu estado de ánimo y de cómo lo mires y tal. Mercè Rodoreda decía algo parecido, ¿no? Decía que una novela se escribe con una mezcla de imponderables, de exaltaciones, de deseos, de desengaños y todo eso como muy mezclado, ¿no? Y esos puntos intermedios en los que tienes que ir de un lado a otro de la historia y que dices, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? Para alguien que muy joven que empiece a escribir, casi le cuesta ir de un país a otro, ¿no? Si el personaje tiene que moverse, ¿no? Pero cuando ya has escrito mucho, es que sigue siendo muy difícil el empujar la historia para que sigan sucediendo cosas, ¿no? ¿Cómo pasas de un lado a otro, no? Y después... Veo que te gustan mucho los diálogos. En esta novela sí me ha dado... O sea, le he querido, como decía, darle la voz a... Porque como yo tenía la voz esa que de mis familiares antiguos, quería intentar... eso es algo que yo me fijo mucho también en tu literatura, ¿no? Que es el oído, ¿no? Porque veo que es algo que tampoco se hace mucho, o se hace, pero el tener un oído más fino, ¿no? Para el habla. Aquí en España se había hecho muy poco y siempre que ponían muchos diálogos en una historia, a lo mejor lo achacaban a que habías trabajado como guionista, y como no por el puro amor de los diálogos, ¿no? Que es que hay novelas que piden el que dejes a la gente hablar, no contarlo tú, sino que sean ellos quienes expresan, ¿no? Y también te das cuenta que hacerlo bien es muy difícil, porque claro, todo el mundo lo sabe, ¿no? Escribir no es coger una grabadora y grabar una conversación y transcribirlo, ¿no? Pero es muy difícil y las novelas no muy buenas siempre empiezan a chirriar por ahí cuando ves que los diálogos no son verosímiles, no son creíbles, la voz no funciona, ¿no? Bueno, incluso hay muy buenos escritores
pero que a la hora de escribir diálogos todos los personajes hablan como ellos, ¿no? Y a lo mejor el libro de verdad es una maravilla de libro, pero dices, bueno, no ha querido, o sea, el oído no era lo que más le importaba, el oído del habla de la gente común. Pero eso es hacer de necesidad virtud, porque es verdad lo que tú dices, escritores de prosa torrencial y así, de párrafo largo, ¿no? Y que luego, es verdad, ponen a hablar a un personaje y habla exactamente igual que el narrador y también en párrafo largo. Y entonces tú dices, no, eso... Es que eso es un talento, por ejemplo, bueno, no quiere decir que lo tenga yo, pero por ejemplo, Jane Austen, ¿no? Esa frescura, esa vivacidad, esa vida que entra a través de las voces de una conversación completamente trivial. Sí, y además que cada personaje tiene que hablar como habla. No todos pueden hablar de la misma manera. En su habla, muy sutilmente, pero en su habla está su clase social, su edad, su condición, su carácter. Todo eso es dificilísimo. Sí, y a mí eso sí me gustó, explorar la diferencia entre el tono de voz de las mujeres en función de la clase social. Las dependientas del almacén, ¿no? Las chicas jóvenes que vienen del pueblo y que trabajan, ellas hablan de una forma, evidentemente Olga habla de otra forma, y luego la peluquera y la costurera hablan como hablaban las peluqueras, o por lo menos mi abuela. Y tú das por cerrado porque hemos empezado hablando del territorio en el que está construida la historia. A mí me parece un sitio tan peculiar, es de estos sitios tan peculiares que te imaginas que sea un sitio donde sucedan más cosas. Bueno, claro, suceden muchas, pero quiero decir que es un buen escenario. Sí, mi primera novela, El hijo futbolista, transcurre allí, en Río Tinto. Pero es verdad que luego ya quizás esa sensación demasiado temprana también de escribir una novela muy autobiográfica y como que te quedas un poco vacío de al menos de la necesidad de contar algo de tu propia vida, ¿no? Y entonces empecé a explorar otros territorios e incluso Rumanía, ¿no? Pero yo sabía que tarde o temprano iba a volver a Río Tinto y ahora me he sentido como muy reconfortado, una vuelta a casa, ¿no? Y yo creo que ese es mi sitio, ¿no? Como el Antonio, es Úbeda, es Mágina, ¿no? Es que uno tiene su lugar y ahí es donde están mis historias, porque es donde ha transcurrido al menos la parte más importante en cuanto a formación como persona mía, que fue la infancia y la juventud, ¿no? Yo creo que sí, que el Río Tinto posiblemente siga saliendo, ¿no? ¿Tú te has imaginado en esta, porque a los personajes se les toma cariño, yo creo que los conocemos, cuando se acaba una historia, los conocemos muchísimo. ¿Tú te has imaginado el futuro de esta mujer? Sí, me la imaginaba teniendo una vida más autónoma y más libre en todos los sentidos, ¿no? Y una vida desatada de esos convencionalismos que habían educado a ella en el barrio inglés, ¿no? Y urbana en la ciudad, en Sevilla en este caso, ¿no? Y más desprejuiciada también, ¿no? Es decir, sin tener que Río Tinto marcó mucho a muchas personas por los prejuicios y por los juicios sociales, ¿no? Entonces, de ahí venía un poco también lo que yo decía, esa necesidad que la hemos tenido todas las personas que somos del pueblo, ¿no? De salir. Pero en Río Tinto estaba incrementado por esa presión social. Y sí, me imagino a Olga en Sevilla mucho más libre. Y uno puede volver a esos sitios donde ha mamado esos prejuicios sociales y volver, digamos, como una especie de reconciliación con el pasado. A mí, durante un tiempo me costaba volver, sí. Además, la primera novela, El hijo futbolista, no fue bien recibida en Río Tinto. ¿No? No. ¿Por qué? Porque yo era muy crítico en esa novela con, no sé decirlo así,
sí, es un poco antipático, con los estómagos agradecidos, ¿no? Es decir, con todos esos funcionarios, cargos medios de la empresa que habían sido completamente gregarios y seguidistas de los ingleses. Entonces yo era más joven en esa novela, entonces yo me ponía más de parte, ¿no?, del pueblo, por así decirlo, ¿no? Y entonces muchas personas de la generación de mis abuelos habían sido ese tipo de oficinistas, de personas que habían siempre hablado bien de la compañía, del patrón. Y entonces me tacharon de ingrato o por ser demasiado joven, de no conocer bien la realidad e incluso de ser un poco como justiciero, ¿no? También es verdad que en El hijo del futbolista salían algunas escenas así sexuales o escatológicas. Mi abuela vivía, entonces le daba vergüenza, ¿no?, de que eso se leyera en el pueblo. Mi madre no leyó bien esa novela, le daba vergüenza que sus amigas y eso. Porque ellos seguían viviendo allí. Sí, ellos vivían allí. Pero qué difícil escribir, ¿no?, de un lugar cuando además sigues teniendo familiares en un sitio, ¿no? Creo que también fue un artículo tuyo de hace mucho tiempo, que recordabas una presentación de Philip Roth, que estaba presentando un libro y se le puso en el público eso uno fue, de pie, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? El autor teatral. No era Philip Roth. Bueno, pues era una obra de teatro que estaba en el público, Broadway. Y... No. Ay, perdonad, que es que no me sale. Va a quedar muy frívolo porque voy a decir su mujer, que no él, que era Jessica Lange. Sam Shepard, gracias. Bueno, pues no me salía. Pero bueno, ahora no me salen muchos nombres, la verdad, en estos momentos de mi vida, ¿no? Pues Sam Shepard siempre escribió mucho sobre su padre, que era un tipo, pues, un padre cruel, extravagante, raro. Tuvo muchos conflictos con él y escribió mucho sobre él. En una obra de teatro, tú imagínate además que tú cómo es Estados Unidos de grande y tu pueblo, tu estado está lejísimo. Sam Shepard era un vaquero, ¿no? Y tu padre aparece el día del estreno en Broadway para decir borracho, eso no fue así, ¿no? Y dije, es que uno carga con el pasado siempre, ¿no?, cuando escribe, y es inevitable, siempre hay alguien que se te enfada. Sí, y claro, a veces es doloroso, ¿no? Pero son gente a las que tú quieres, tu madre o algo así, entonces tú dices, también hacer daño involuntariamente, porque tu intención no ha sido hacer daño, entonces te planteas mucho esto de lo de la escritura autobiográfica, pero al fin y al cabo uno escribe de lo que me venía contando Estrella. Nosotros tenemos una hija de 11 años y le gusta escribir. Y ayer le decía a mi mujer, yo ya con 11 años tengo material suficiente para hacer una novela. Bueno, no es tan raro ahora, ¿eh? No es una cosa tan rara porque yo creo que uno de los cambios que ha habido grandes, la literatura también son corrientes y modas y todo esto, ¿no? Y tampoco hay que asustarse no es ninguna revelación, ¿no? Y uno de los cambios es que yo creo que antes, primero la novela era un género de la experiencia, pero la autobiografía o las memorias o todo esto eran un género de la experiencia vivida, ¿no? Pero ahora esa experiencia vivida se cuenta con 20 y tantos años, se empieza a contar con 20 y tantos años, con lo cual, pero yo sí que creo que la experiencia en eso, no voy a decir que es un grado, pero permite ver el pasado de manera más compasiva, de alguna manera, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, sí. De una manera más reconciliatoria o... Sí. Bueno, y de comprenderlo, porque tú estás pasando por las fases de la vida. Entonces, imagino que si tú escribes sobre tus padres, ya no te digo con 11 años, que no me lo imagino, pero como pongamos con 29 años, todavía tienes como esa mezcla de sentimientos donde también está el rencor, el resentimiento, la crítica feroz y todo esto, y esas cosas creo que se van aplacando con los años, ¿no? Eso yo
lo viví muy intensamente con la canción esta de Serrat de Los Locos Bajitos, ¿no? Esa canción de Niño deja de joder con la pelota, ¿no? Esa canción yo siempre había escuchado desde el punto de vista del hijo. Cuando fui padre y la escuché por primera vez desde el punto de vista del padre, te hace la cabeza así, clac, ¿no? Y comprendes que muchas cosas que tú a lo mejor les has echado en cara a tus padres eran completamente injustas, ¿no? Esto de cargan con nuestros dioses, con nuestro idioma, con nuestro... como dice la canción, ¿no? Uh-huh. Y sí, te das cuenta de todas esas cosas y además los vas viendo también envejecer, los vas viendo más vulnerables y además que es la imperfección humana y hay que aceptarlo. Cuando somos más jóvenes somos más severos. Ya. Bueno, esta novela me imagino que todavía no se ha escrito, no se ha leído en Río Tinto. ¿Por qué no? Porque acaba de salir. ¿La vas a presentar allí? No lo sé. No lo sé. Si me llaman, pues iré. Pero no lo sé. Solo he presentado en Río Tinto El hijo del futbolista. Es la única. Y ya digo, no fue bien acogida. Bueno, pero yo creo que esta, de alguna manera, lo que tú estás presentando es una sociedad en la que las distintas clases en un momento dado de la vida podían ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, además yo creo que también tiene lo que tú has dicho, la perspectiva y la madurez de los años. No soy ni el mismo escritor ni la misma persona que era con 30 y pocos años cuando publiqué la primera, ¿no? Y yo he intentado incluso a los personajes más negativos, por decirlo de alguna manera muy simple, pero he intentado tratarlos a todos con afecto, ¿no? Con cariño. No me gusta odiar a mis personajes, no me gusta mirar. Y a lo mejor, dado que ocurre en un pasado muy reciente, ¿no? O sea, que estamos como a 40 años, ¿no? de la acción, que decía Aldós que el pasado perfecto era con 20, me parece, ¿no? Pero bueno, ocurre con 40 años. ¿Esta mujer cuántos años tendrá ahora? Pues esta mujer tendría unos casi 40, 30 y tantos ahí, pues tendría ahora 70 y tantos, sí. Bueno, o sea, puedes ir para adelante, ¿no? Sí. Puedes seguir los pasos y seguir la historia de España. Esto podría ser original, ¿no? Una historia reciente de nuestro país a través de la historia de una mujer y de la historia de esa historia política que también es la historia personal, ¿no? Sí, es una idea, bueno, una cosa muy galdosiana, sí. Bueno, muy galdosiana, Galdós lo práctico. Bueno, ¿vas a estar en la Feria del Libro? Sí, mañana. Estoy a las 12 en la caseta de Galaxia Gutenberg. Estaré allí. ¿Te da miedo o no estar en la feria? ¿Te gusta? No, me pasa como con las presentaciones, ¿no? Que no miedo, no. A mí estas cosas me dan un poco de pudor, en general. Nunca, ya ahora con los años ya me suelto y puedo hablar, pero hubo una época de auténtico agarrotamiento. En torno a la segunda novela llegó un momento en el que decidí no hacer presentaciones. No me gustaba hablar en público. La parte de exposición pública a mí no me gusta, pero ya me he acostumbrado. A mí lo que me gusta es escribir en casa, solo, no tener que... Pero es verdad que, por ejemplo, los clubes de lectura, los encuentros con lectores son cosas a veces que pueden ser muy gratificantes, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que está constituyendo el presente y el futuro del libro. Los clubes de lectura, ¿no? ¿Tienes tu teoría de por qué están llenos de mujeres y en un 85% son mujeres y el resto son hombres? No tengo mi teoría, tengo la evidencia, ¿no? O sea, y en cualquier presentación de libro así con un público amplio, el 85%. Sí. Y de mujeres también, al menos lo que yo he presenciado de una edad madura, ¿no? Pues tampoco son... Y son las grandes lectoras las que rompieron, ¿no? También con la democracia en los años 80 y 90, ¿no? Esa bolsa enorme de lectores
muy vinculadas a vuestra generación literaria y al periódico El País y a todo eso, ¿no? Y han sido los que han mantenido ellas, sobre todo. Sí, yo creo que es una generación que ha sostenido la cultura casi desde un punto de vista económico, porque son las que leen, asisten, compran libros, etcétera, o sea, todo. Y de los estratos más, digamos, mejor situados, sería como en tu novela, hasta los más humildes, ¿no? Pero qué poco caso se les hace socialmente, ¿no? O públicamente, ¿no? Sí, totalmente eso, sí. Así es. Hay como una cosa de esto es para mujeres, ¿no? Sí, esa displicencia sigue existiendo, ¿no? Se lo contabas tú en una de las últimas columnas tuyas, ¿no? Sí. Sí, No sabes por qué, ¿no? Son también, además de sostener la cultura, si nos metemos en política, son las que votan a progresistas. Sí. Son las que están frenando a la ultraderecha. Sí. ¿Son ellas? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? A ver. A ver si salen muchas mujeres. A ver si salen muchas mujeres para que no haya un vuelco temible en España. Pues nada, Corradino, te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Con tu libro. Por cierto, el título lo elegiste. Sí. El título me vino pronto, sí. Entre mujeres. Luego, es verdad, me dijeron que... Y yo había leído esa novela, pero no la recordaba. Cesare Pavese tiene una novela corta que se llama Entre mujeres solas. Pero eso no me acordé de Pavese a la hora de elegirlo. Y me gustó el título, ¿no? Desde un principio Bonito, sí. lo vi, sí. Pues muchísima suerte. Gracias. Y mañana nos vemos en la feria. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. ¿No? ¿Sí? ¿Sigo hablando? Aquí lo... Acá, mira. Gracias. Nada. Es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De que cuando dicen que fue poder aquí, Sí. que vos presentas una obra, no sabes,